¿Qué tal, agentes? Estamos de vuelta en las oficinas para traerles unos nuevos casos y abrir nuestros archivos para que tú, que a lo mejor vives en una ciudad o un pueblo tranquilo donde no se cuentan muchas cosas, queremos que sepas que allá afuera hay historias llenas de criaturas, seres y voces que viven en la oscuridad y que los protagonistas de las historias jurarían que lo vieron. Para eso, llegamos hasta ustedes, para que sepan al igual que nosotros que esa memoria que vive entre las calles y entre la gente, en realidad está más viva que nunca. Quizás hoy son las historias que escuchas, mañana quizás las vivas tú. Y créame, no es un deseo ni de cerca, solo es una invitación a que pongan atención a las advertencias que se nos cuentan entre líneas. Y así, comenzamos. Hubo un hombre en Teapolcingo que dicen que fue muy malo en vida. Así fue desde que era soltero hasta su vejez. Cuando empezó a enfermarse, no tardó mucho en fallecer. Al morir, cuando la gente empezaba a cambiarle su ropa para llevarlo hasta el altar, notaron que se movía. Resucitó y al rato volvió a morirse. Y de nuevo se movía y volvió a resucitar. Llegó a resucitar 3 veces. Entonces, empezó a contar lo que había visto arriba en el cielo. Lo primero que vio, dice, fue que una mujer estaba lavando ropa sucia de excremento de sopilote. Le dijeron que esa mujer lavaba ropa los domingos porque no descansaba esos días, siempre trabajaba. Eso les pasa a las mujeres que no guardan esos días, así se castiga. Eso le dijeron. Vio también a un hombre que estaba dentro de una hoguera en medio del fuego. Le dijeron que eso es lo que les pasa a los hombres que nunca hacen ningún favor, a los que nunca dan limosna en la iglesia. Eso le dijeron. Además, le pidieron que regresara y que les contara a sus compañeros y que oyeran que no es bueno vivir con maldad en este mundo. Al rato, el hombre volvió a morirse y ya no volvió a resucitar. Había resucitado nada más para cumplir con lo que Dios le había ordenado que contara a sus compañeros. Por fin se murió. Le pusieron su ropa y lo colocaron en su caja. Lo velaron durante la noche entera hasta que al día siguiente lo fueron a enterrar. Hace mucho tiempo, por el camino antiguo a Naulinco, vivía sola una mujercita como de 40 años, en un cuarto de tabla, en despoblado. Los pocos vecinos la veían con malos ojos, pero en un desafortunado día sucedió que la enanita se hirió la planta del pie con un clavo oxidado, agarrándole una tremenda infección que la llevó a la tumba, por más que ella había intentado aliviarse con remedios caseros. Pasados los años, cuando el vecindario había construido más viviendas, unos niños acostumbraban a jugar en el lugar donde la bajita señora murió. En una oportunidad, los pequeños vieron detrás de un árbol asomarse a una niña vestida con ropa de grande. Los asustó tanto que se pusieron a temblar y a llorar fuertemente. En el momento en que su mamá atendió los lloriqueos, salió corriendo a ver qué sucedía. Los hijos le contaron lo que se les había aparecido, pero la señora no se preocupó, pensando que podría tratarse de cualquier niña que quería espantarlos. Al otro día, ocurrió lo mismo. Fue entonces que la señora decidió esperar a la mañana siguiente a la persona que se metía con sus chiquillos. En un principio, la mujer vio que una niña sacaba la cabeza detrás del tronco y volvía a esconderla. La madre se dirigió enojada, dispuesta a reprender a la pequeña. Ella fue la que se llevó realmente el mayor susto, cuando reconoció en la figura a la enanita que se había muerto hacía años y a la que nadie le prestó ningún humano auxilio. La enanita la miró amenazante, lo que hizo que la señora regresara a su casa, narrara inmediatamente a los vecinos el anuncio del que fue objeto, aconsejando vigilar que los hijos jugaran cerca de sus casas, porque había advertido una señal de venganza en los ojos de la enanita. El sobrecuidado no sirvió de nada. 5 niños, sí, 5 niños de diferentes familias. Al poco tiempo, enfermaron por herirse la planta de los pies con un clavo, que les transmitió
la gangrena, llevándolos a la tumba. Leyenda: el Callejón del Muerto. En Oaxaca, en la calle de Morelos y en dirección a la última de Matamoros, podemos encontrar un callejón solitario y tétrico que hace tiempo, de cuando la noche se iluminaba con faroles de aceite, fue escenario de un misterioso asesinato. Antes las ciudades se iluminaban por las noches gracias a los llamados serenos, personajes que, envueltos en capas, cargando su escalera y un recipiente con aceite, realizaban su tarea por las calles de la ciudad un poco antes de caer la noche, para encender los faroles y alumbrar a los transeúntes en la oscuridad. Uno de estos serenos, alrededor de las 12 de la noche, hizo su particular pregonar sin saber que sería el último que diera en vida. Después de un agudo grito de dolor, respondido por los aullidos lastimeros de los perros. Cuenta la leyenda que se vio correr una sombra con un farol rumbo al templo del barrio de División de Oriente, tocando con mucha insistencia para que fuera el cura de dicha iglesia a confesar un hombre moribundo en el callejón. El cura salió en compañía del hombre del farol y cuando llegaron, este le pidió distancia a su acompañante para realizar la confesión. Cuando el hombre con una puñalada mortal en el pecho falleció, el cura buscó a su acompañante y solo encontró el farol. Al levantarlo y regresar con el difunto, observó con sorpresa y asombro que era el mismo sujeto que había ido por él a la iglesia. Dicen las personas de Oaxaca que el alma de este hombre se aparece como una sombra con farol después de las 9 de la noche, como cuidando que no suceda otra tragedia como la que él sufrió. Les comparto mi historia no con el interés de convencer, sino con el firme propósito de ser escuchado y comprendido. Durante años viví en la colonia Nezahualcóyotl, en la calle Xaxay. La zona tenía fama de ser insegura y violenta. Por lo mismo, las calles se transformaban por las noches en caminos de penumbra deshabitados. Resultaba absurdo o estúpido pensar que alguien osara salir a las calles después de las 11 de la noche. Yo era uno de esos osados, no por soberbia o ignorancia, más bien por necesidad. Mi trabajo me obligaba a llegar a casa de madrugada. Muchos dicen haberla visto, pocos en realidad la han sufrido. Yo ya había escuchado historias de una anciana que se aparecía por las noches. Viste prendas de color negro, su pelo es totalmente blanco y su rostro pálido. Muestra una mirada perdida, sobrenatural. Decían los desafortunados. Esta longeva mujer se acerca a las personas, las saluda y les pregunta la hora. Una vez que la gente regresa la mirada tras haber visto las manecillas del reloj, la decrépita anciana ya no está ahí. Desaparece simplemente. Mi morada se encontraba en el 4º piso de una enorme vecindad. Para llegar hasta mi puerta, identificada con el número 18, había que recorrer un gran pasillo, en el que aún con el improvisado alumbrado se perdía la visibilidad del extremo a extremo, debido a una espesa neblina. Una noche fría de abril regresaba de un pesado día de trabajo y buscaba la llave de mi casa. Me encontraba parado frente a mi puerta, frente al número 18. Ocupado estaba intentando adivinar cuál era la llave correcta, cuando involuntariamente giré la cabeza y vi junto a mí a una mujer vieja que me estremeció de pies a cabeza y me provocó un enorme sobresalto. Permanecí inmóvil, congelado. Me preguntó la hora. Volteé para ver mi reloj y cuando me disponía a mirarla forzadamente a la cara y contestar su pregunta, ya no había nadie. Era imposible, era increíble e inconcebible. Mientras abría desesperadamente la puerta de mi casa, miraba de lado a lado,
el enorme corredor tratando de entender cómo es que esa viejita había desaparecido de mi vista. Algunos dicen haberla visto sentada junto a un edificio. Ahí se manifiesta. Espera que alguien pase para preguntarla ahora. El día de hoy me pregunto si lo que presencié fue solo un sueño, una alucinación o un mal truco de mi imaginación. Pero si de algo estoy seguro, es que hubiera preferido no haberla visto nunca. ¡Ey! ¡Qué buen preámbulo tuvimos con estas historias! Estamos seguros que tú, desde donde nos escuches, también contarás con buenos relatos que se ocultan. Sí. A veces hay que escarbar tantito en la historia familiar o en la del vecindario para dar con ellas. Hoy, por ejemplo, nos lo dan dos informantes y aquí están sus historias. Lo que estoy a punto de contar le sucedió a una tía. Le sucedió en la clínica de Cardel, en Veracruz. Ella estudió los primeros auxilios en 1984 y un año más tarde, en el 85, logró completar su curso. Lo recuerda muy bien porque ese día cumplía 15 años y no le dieron la comunión porque no se confesó por ir a recibir su diploma. Después de haber realizado estos estudios, se fue a trabajar a la ciudad de Cardel. Ella es de Jalapa, pero allá vivía una de sus hermanas y consiguió trabajo en la clínica de San José. La jornada era larga y pesada. Trabajaba todo un día y una noche, pero con el paso del tiempo se adecuó muy bien a su jornada. Todo estaba muy tranquilo hasta que un día se llevó a cabo una cesárea y después de que terminó la intervención, el doctor encargado le pidió que lavara y esterilizara los instrumentos porque al día siguiente, a las 8 de la mañana, se realizaría otra intervención igual y los instrumentos deberían de estar limpios y fríos. El caso es que ella estaba lavando el instrumental, levantando todo lo que se usó en el quirófano, y en la camilla había una plancha con las perneras. Estas se ocupan para poner los campos con el fin de que la paciente no vea lo que pasa a la hora de la operación. Ella comenta que dejó las perneras porque pensó que las iban a ocupar enseguida y siguió lavando el instrumental. Dice que cuando se encontraba de espaldas, escuchó que las perneras se caían de la camilla. Le entró la duda de que si las había dejado bien puestas o no, pero cuando iba a dar la vuelta para verificar, la luz se apagó. Sintió la presencia de alguien detrás de ella y sintió tanto miedo que decidió ya no permanecer ahí y salir sin mirar a ninguna otra parte que no fuera la puerta. Fue a ver a sus enfermos para verificar si alguno de ellos le había hecho una travesura, pero todos estaban dormidos. Se preguntó qué fue aquello que le sucedió. Ya no quiso entrar. El miedo estaba fresco. Ni siquiera fue a darle el medicamento a las 6 a sus pacientes. Se esperó 1 hora y a las 7 se asomó. Tuvo que ir prendiendo varias luces. Lo raro es que estaban como si alguien las hubiera apagado desde el interruptor. Cuando llegó al lugar donde estaba trabajando, su sorpresa fue mayúscula cuando vio que todo estaba en su lugar. Nada movido, nada en el piso, como si no hubiese sucedido nada. Eso es lo que cuenta mi tía. Eso es lo que me ha dicho y dice que ese día ha sido el más tenebroso de su vida trabajando en la clínica San José de Cardel, en Veracruz. Esta historia nos la contó el agente Fo. Y aunque es corta, no deja de llamar la atención, ya que es un fenómeno que asocia a dos muy comunes, al menos en México. Primero, el encuentro con lo paranormal. Y el segundo, los pequeños parques. Cuenta el agente Fo que caminando tranquilamente por la avenida Ruiz Cortines, una de las principales arterias de la ciudad de Jalapa, Veracruz, donde prácticamente a cualquier hora hay tránsito de automóviles, y sí, también hay que decirlo, es una avenida donde históricamente ha habido accidentes automovilísticos y con ello, lamentables muertes, muchas veces de gente inocente que, en una noche o en algún momento del día, han trascendido de este plano. Resulta que Fo, antes de ingresar a la agencia, se dedicaba a realizar muchas actividades que le obligaban a caminar por largos caminos, entre ellos Ruiz Cortines. Esa larga avenida
tiene en uno de sus sectores una conexión con otra avenida llamada Acueducto, que termina a uno por llevarlo al Museo de Antropología, sitio que evidentemente alberga piezas de muchas de las culturas del Golfo de México y de las cuales hablaremos en algún momento. Porque sí, también tienen su lado paranormal. Bueno, resulta que iba caminando tranquilamente y justo tenía que subir en la calle de Acueducto. Eran cerca de las 6 de la tarde, por lo que todavía había plena claridad sobre el camino, y aun cuando hay buena cantidad de casas y árboles a lo largo de la avenida, yo podía ver perfectamente en la dirección en la que iba. Apenas 2 cuadras transitadas, hay una zona al lado derecho empastada que casi es un paso público, puesto que no hay un área cercada como tal. Ahí se ven desde hace años unos pequeños juegos infantiles. Para ser más preciso, un par de columpios ya descuidados por el paso de los años. A unos cuantos metros de estar prácticamente frente a los juegos, empecé a sentir un aire frío que recorría mi espalda, pero no había viento. Además, de repente sentí una vibra muy pesada, como esa que cuentan siempre en las historias que llegan a la agencia. Como algo que te dice que definitivamente no está del todo bien. Primero, pensé que era a lo mejor por algún malandro o algo que mejor me provocaba que fuera con cuidado. Por lo que observé muy bien el perímetro a mi alrededor y no había alguna persona o algo raro, no a simple vista. Pero cuando decidí caminar de reojo, justo en la dirección de los columpios, claramente pude apreciar cómo estos se movían, y un sudor frío me recorrió el cuerpo, porque era más que evidente, para mí al menos, que no había nadie ahí, ni un solo ruido, más que el rechinar de esas cosas. Claramente sentí cómo mis latidos se aceleraron, y antes de darme cuenta, estaba avanzando lo más rápido posible hacia adelante, porque ni de broma me iba a regresar y asegurarme de eso que movía los columpios. Desde entonces, ya no paso por ahí porque aún con el paso de los años no puedo olvidar las sensaciones que sentí en aquel momento. Así que por las dudas, evito pasar a cualquier hora. La verdad es que hemos escuchado muchas historias similares en las cuales algo parece mover los juegos de algún parque. En ocasiones, ven niños, pero dicen aquellos que están más versados en los conocimientos de las apariciones que un niño raramente puede ser un fantasma, ya que sus almas son tan livianas que no hay algo que lo retenga en este plano, a menos de que algo por otra fuerza lo tenga prisionero, o bien que esa apariencia de niño sea solo eso, para otro tipo de seres que pretenden atraer a una víctima. Por ahora, las historias ahí están, pero lo curioso es que se siguen escribiendo más entre nuestros archivos. Hasta aquí llegamos con el video del día de hoy. Como siempre, te invitamos a compartir, a dejarnos tu like y a suscribirte si aún no lo has hecho. Ese apoyo nos permite mantener esta agencia abierta y buscar cada día nuevas historias. Les queremos recordar que cuando se consigan los primeros 400 suscriptores liberaremos un especial capítulo en el que trataremos un tema muy particular, que a muchos seguidores de las historias inexplicables les encanta. Si tienes una historia o vives algún fenómeno paranormal y quieres compartir tu relato, lo puedes mandar a relatosdeagenciaparanormal@gmail.com o puedes mandar tu nota de voz al WhatsApp que dejamos habilitado y que lo puedes encontrar en la descripción. Y recuerden, agentes, yo soy su amigo errante. Y también quiero decirles que los muertos aún hablan entre murmullos y hoy te hablan a ti.